En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Bienvenidos a Consumo Respeto, un espacio dedicado a los derechos de los consumidores. Si bien la informática forma parte de nuestro mundo cotidiano, difícilmente alguien no se relacione con una computadora o la utilice para llevar a cabo determinados fines. Sin embargo, sigue siendo un universo por descubrir y donde también aparecen ciertos peligros. Nosotros hemos tratado muchas veces las cuestiones vinculadas a los datos personales, en fin, todas las cuestiones que afectan nuestra calidad de consumidores en diferentes facetas. Fíjense ustedes, en el año 2008, por ejemplo, el Código Penal ha sido reformado y se introdujo la figura de los delitos informáticos. Bueno, tiene que ver con la utilización de las bases de datos sin autorización o situaciones como la distribución de programas dañinos. Bueno, todo este tema tan complejo que merece ser profundizado, lo vamos a tratar hoy y para eso invitamos a un especialista, al doctor Raúl Martínez Fazzolari, con quien compartiremos parte de esta problemática. Hablando de informática, los invito a visitar nuestros sitios de internet, tanto nuestra página en Facebook, Consumo Respeto, como nuestro site oficial, consumorespeto.com.ar. Se lo digo todas las semanas, anímese a hacernos críticas, propuestas, en fin, lo que le parezca que pueda aportar a la mejora de nuestro espacio semanal. Enseguida estaremos con estos temas. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad te quiere ver crecer. 0822 20400 bancociudad.com.ar. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí, Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí, Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora. Bienvenido, Raúl, a nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer nuestra presentación formal para poder pasar rápidamente a estos temas que tanto nos interesan. Estamos, decíamos al principio, con Raúl Martínez Fazzolari, que es abogado especialista en Derecho Informático, un referente en este tema y consultor en temas de telecomunicaciones e Internet. Así que bueno, te vuelvo a agradecer que nos hayas visitado. Varias veces hemos intercambiado inquietudes y nos pareció a los dos importante compartirlas con la gente. Así que bueno, de alguna forma vamos a empezar la charla. Hablábamos acerca de algunas novedades, ya no tantas, pero vinculadas al Código Penal. ¿Cuál es un poco el marco legal en el que se desenvuelve la cuestión de Internet? En realidad el tema hay que dividirlo, ¿no? El tema de Internet y delitos informáticos. Como bien vos planteabas, desde el 2008 han sido incorporados una serie de figuras delictivas hoy en nuestro Código Penal, denominadas genéricamente como delitos informáticos. Entre ellos está, por ejemplo, el tema de distribución, comercialización, producción de pornografía infantil, han agregado por cualquier tipo de medio, se incluyen los medios electrónicos. El tema de daño informático era una figura que no estaba prevista en nuestro código, ha sido incorporada luego del 2008, es decir, la posibilidad de producir un daño a un bien informático o a un programa. Después el tema también acceso indebido a comunicaciones electrónicas, es decir, se equiparó con el tradicional correo de papel, es decir, la imposibilidad de acceder a cualquier tipo de comunicación, ya sea esta por medio electrónico u otro. Todos estos delitos, estas figuras han sido incorporadas y hoy forman parte de nuestro Código Penal. A lo largo de estos años también han surgido otras situaciones, otras acciones que no estaban previstas en el 2008 y que hoy han tenido y tienen un auge muy importante, lamentable a veces, como por ejemplo el tema del acoso a través de medios también electrónicos,
que fue incorporado hace un par de años también como figura dentro del Código Penal que se denomina grooming o ciberacoso. Ahora nos vas a contar un poquito sobre esos temas, pero desde el momento que se incorporan ciertas figuras o ciertos tipos penales vinculados a la informática, ¿hay alguna experiencia concreta, digo, de casos donde se han resuelto o se han establecido condenas por estas cuestiones en estos años? Hay. Primero, lo que ha posibilitado es tener un elemento, digamos, de tipo penal que posibilite aplicar penas. Hay en proceso muchísimos casos que se están investigando bajo estas figuras nuevas y esto es un avance y es una herramienta para no tener interpretaciones diversas o situaciones dudosas en tribunales y ya han sido aplicados y se inician las acciones a través de estas figuras. Esto ha sido un avance muy importante porque todos sabemos que en materia penal la tipificación, la descripción de la conducta debe ser exacta, no es que pueda haber más o menos... Arrima el bochín, no. No, acá tiene no. que ser exacto, tiene que estar definida y tiene que darse en la realidad y en la investigación judicial tal cual está prevista en el código. Y todas estas figuras se hacían por analogía, por a ver qué figura encuentro parecida. Al tenerlo ya incorporado y hoy en día las investigaciones que se realizan fundamentalmente en materia de distribución o comercialización generalmente de pornografía infantil, lamentablemente, bueno, se enmarcan dentro de estas nuevas figuras aprobadas en el código. Y, por ejemplo, vos nombrabas recién el ciberacoso. Sí. Esta es una figura típica. Esta es una figura típica... ¿En qué consiste? Digo, porque muchas veces la gente no sabe que alguna situación que se presenta está encuadrando en un tipo penal y quizás eso la podría habilitar a encontrar una herramienta para defenderse, ¿no? Exactamente. Hoy en día, primero hay que contextualizar, ¿no? O sea, el uso de las redes sociales, básicamente la presencia de casi todos, empresas particulares, individuos de todas las edades está y se da en redes sociales. Y esto ha sido usado en los últimos años, lamentablemente, por personas que aprovechándose de cierto anonimato que da o aprovechando identidades falsas o identidades de otras personas, se ponen en contacto con menores de edad y logran una empatía, una confianza para luego encontrarse o cometer algún tipo de otro delito sexual o de tipo económico. Perdón, sí. Simplemente, ¿el ciberacoso se refiere a menores de edad o está ampliado a cualquier persona, inclusive mayor, que pueda sufrir algún tipo de persecución? No, está acotado exclusivamente al tema de menores Perfecto. de edad. Es cuando una persona, con un mayor, se pone en contacto por cualquier medio electrónico con un menor de edad a los efectos de obtener o lograr algún encuentro y con algún X finalidad. Perfecto. Este proceso, o sea, porque a veces uno piensa en los delitos, uno dice, bueno, un robo de un banco, no, eso se da en un momento. El tema del acoso, o del ciberacoso, se da a lo largo del tiempo. Es una empatía que se logra y que se ha visto, en donde el mayor entra en confianza con el menor y logra después un encuentro. Entonces, este procedimiento, digamos, ha sido incorporado como delito. Es cuando un adulto, por cualquier medio electrónico, con una finalidad de tipo sexual, se pone en contacto con un menor. Perfecto. Esto es la última incorporación en nuestro Código Penal como delito contemplado y plausible perfectamente de ser investigado por esto. Y ahí, bueno, cuando los padres o alguien descubre esta situación, obviamente se va a cabo una denuncia penal. Lo que conviene hacer primero es denunciar. Siempre recomendamos ante la duda, ante cualquier caso, sospecha, tanto de los padres, de los tutores, de los maestros, cuando ven que existe algún comportamiento, cuando se da alguna sospecha, siempre es preferible presentarse en una fiscalía, en un juzgado, las policías ya tienen en todo el país, casi todas tienen oficinas dedicadas específicamente al tema de delitos, informático y de la investigación. O sea, hasta unos años esto era algo novedoso. Hoy en día, lamentablemente, pero es la realidad, es un tema en donde existen organismos, existen oficinas que reciben y entienden de qué se trata cuando ocurre una de estas cosas. Bueno, eso es alentador. Esto es alentador y lo que siempre decimos es, ante cualquier duda, ante cualquier sospecha de cualquier comunicación extraña en donde pase algo con el menor, lo que conviene es presentarse,
presentar luego también las pruebas, es decir, acompañar con los chats, los correos electrónicos, imprimirlos, o sea, darle una entidad a la denuncia, a la sospecha. Existen mecanismos, hablábamos recién del tema legal, que Claro. esto es un avance, hay mecanismos tecnológicos que permiten determinar de dónde salen esas comunicaciones, quién es la persona que lo está realizando, es decir, esto dentro de una investigación judicial es posible hacerlo. Entonces, si tenemos los elementos tecnológicos, tenemos los elementos, las herramientas legales, falta, siempre digo también, la otra parte que es fundamental, que es que la persona denuncie, Exacto. que tenga conciencia los padres, los profesores, cuando hay alguna sospecha, cuando hay algún indicio de que algo no anda bien o comunicaciones extrañas, presentarse. Siempre es preferible hacer la denuncia a callar. Totalmente. Y con respecto a este tema que mencionás del anonimato, que parece que después puede terminar revelándose, pero en principio, digamos, es una cortina a través de la cual actúan los delincuentes en el mundo virtual. Y vos fijate, Javier, que es muy fácil obtener o crear una identidad de una persona hoy en día. Es decir, a través de cualquier medio, digo, de las redes sociales o incluso hacerte un blog, llamándote XX, no importa. Sí, pirulo. Tomando fotos de alguien y creando una identidad, cambiando de sexo, digamos, siendo hombre, mujer, grande, de la edad que quieras. Me refiero al cierto anonimato porque generalmente todas estas prácticas lo que buscan es encontrar algún menor o alguna vulnerabilidad en alguien, entonces se utiliza precisamente el anonimato. Y como es fácil en una primera instancia crear o inventar una identidad falsa o tomar la identidad de otro, siempre digo, ¿quién no aceptaría la amistad de un jugador de fútbol o de tenis? O de un conductor o una actriz o un actor. Es muy fácil. Siempre uno le daría sí, incorporándolo para luego tal vez llevarse una sorpresa, una desagradable sorpresa. Bueno, todo esto que estás diciendo también nos insinúa los recaudos que los mayores tienen que tener en relación a sus hijos, ¿no? Digo, los peligros, más allá de todo lo maravilloso que significa este avance tecnológico y la posibilidad de interconectarse, también los peligros que aparecen, que son nuevos y son propios de la era informática, de alguna manera. Sí, yo diría, mira, no solamente, primero, obviamente, con el adulto hacia el menor, pero también incluyo también los adultos. Es decir, el cuidado como mayores, como personas responsables, en decir, a ver, a quién incorporo o con un menor mucho más. Pero acá hay un tema también, o sea, cuando vemos que existe gente que tiene 5.000, 4.000 amigos, son cifras enormes, que yo la verdad que no sé si en la vida... Solo Roberto Carlos. Sí, no, más de 1 millón, no sé. Son cifras imposibles, reales de concretar. Sí. Y si a esto le sumo... Por más que tengas muy devaluado el sentido de la amistad, tantos no podés tener. No, a ver, yo le diría a todos que vean realmente cuántos contactos tienen en sus agendas. Termina uno diciendo, bueno, si es amigo de estos tres, entonces le asigno una cuota de tenemos de confianza. Y cuando lo preguntás con menores de edad, que tienen nosotros somos adultos y tenemos más recorrido y mucha más gente conoce, pero cuando un chico de 12 años te plantea o le preguntás 15 años, 1.500 amigos. O más allá del tema de amigos, ¿cuántos conoces? Le preguntas. Claro, ¿Cuántos realmente conoces? Incluyendo amigos del club, del equipo de fútbol, todo lo que quieras. de tu colegio. Termina siendo unas decenas. Son decenas. Sí. Este es el tema. Y yo siempre digo, el problema no es los 1.000 de tener como amigos. El tema es desde los que conoces hasta el número 1.000. Cuanto más amplias el número de desconocidos, es mayor el peligro. Y Raúl, hay otros, este tema es sumamente interesante, y además me parece que es bien actual y bien concreto el que nos venís contando, pero existen otros supuestos también. Por ejemplo, el phishing. Bueno, esto afecta, te diría, mucho más a adultos que a... Así le damos un poco de... No, porque el tema es... A ver, hay gente, uno parece, ¿no?, que dice que parece que es extraño, pero hay gente dedicada precisamente a captar información, datos de personas. Entonces, ¿cómo puedo captar o tu cuenta bancaria o tu número de documento o tu domicilio? Confundiéndote, haciéndome pasar o haciéndose pasar por un banco, por una entidad, por un organismo gubernamental,
pidiéndote un dato. Señor, necesitamos que confirme su clave bancaria. ¿Me la podría reenviar con membrete del banco, con membrete de un organismo oficial? La gente tiende a responder. Eso es la acción de phishing, es pescar, hacer trampa, confundir a la persona para obtener algún tipo de dato. Bien. A ver, estas personas envían miles y miles de cartas falsas en donde solicitan algún tipo de dato o confirmación de dato. Al tener una gran cantidad de número de personas en las que pueden llevar, alguien puede responder. Claro. Y ahí es donde producen el engaño. Ningún organismo gubernamental, ninguna oficina pública, ninguna entidad financiera pide y solicita datos personales, ni confirmación de clave, ni documento, ni domicilio por medios electrónicos. Entonces, no se responde bajo ningún punto de vista, y esto hay que ser terminante, no se debe responder ninguna comunicación de ese tipo por medio electrónico porque el 100% de los casos es para obtener algún tipo de beneficio de tipo económico. Bueno, otra cuestión bien actual e interesante. Contanos un poco, tenemos algunas cositas así como para que hagamos un repaso de cuestiones sí. Bien actuales también. Por ejemplo, brevemente acerca de la responsabilidad de los buscadores, ¿no? Porque ahí, bueno... Eso es una discusión que se viene dando muy, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. El año pasado, vamos a empezar por el final, el año pasado la Corte Suprema de Justicia falló a favor de los buscadores en una causa que llegó a esa máxima instancia, en donde estableció y dijo que los buscadores no son responsables por los contenidos que indexan. Es decir, cuando nosotros buscamos algún tipo de dato y trae el buscador, bueno, no son responsables directamente por los contenidos que indexan. Correcto. A ver, acá hay que diferenciar dos cosas. Uno es los contenidos existentes en Internet, que eso está y lo puede cargar cualquiera, y eso escapa un poco al control porque si no sos el administrador del sitio no tenés manera de retirarlo. Y otros son los contenidos indexados, es decir, los contenidos que me traen a mí como usuario un tercero involucrado entre el que busca y el contenido, que son los buscadores. No sé si soy... Perfectamente. Claro. Entonces, acá lo que la Corte Suprema dijo es que el buscador, es decir, el intermediario, no es responsable por lo que trae. Y abre la posibilidad, dice que hay dos tipos de contenidos, los que son evidentemente ofensivos o delictivos, que eso sí tiene que retirarlos ni bien se tenga conocimiento, y después hay una serie de contenidos que son dudosos, que necesita, que hace falta una instancia o judicial y dice administrativa que establezcan y que determinen fehacientemente si esos contenidos deben ser retirados o no. Esto es lo que se ha dado en la Argentina, es decir, los buscadores no son responsables, uno tiene que hacer la acción, pedir el retiro, insisto, del resultado, no del contenido. El contenido se retira exclusivamente en los administradores, el titular del sitio es el que lo puede retirar. Si no tenés la clave de acceso, no hay manera. O lo haces la acción contra el titular del sitio o haces la acción con el buscador en un caso de dudoso. Y puede tener X resultado. Sí, esto ocurre en Argentina. En otros países, en Europa el año pasado, también se dio lo que se denomina derecho al olvido. El Tribunal Europeo dijo que no, que los buscadores deben implementar mecanismos para que la persona afectada por un resultado que le parezca ofensivo tenga el mecanismo tecnológico para retirarlo. Entonces hay un formulario, vos lo cargás, si estás en jurisdicción europea, vos cargás el formulario, decís este es el link del resultado que a mí me resulta ofensivo y tienen la obligación ahí de retirarlo. Muy interesante. Insisto, no estoy hablando de contenidos, estoy hablando del resultado del contenido, porque acá también se ha tratado en la Corte Suprema, el año pasado, el mismo fallo, el tema de libertad de expresión o si implica o no censura. No, son dos cosas distintas. El contenido sigue existiendo independientemente de los terceros que hubiese en el medio. Acá lo que se está atacando, digamos, o tratando de dilucidar es la responsabilidad de los buscadores
cuando nos traen esos contenidos. Correcto. Bueno, es muy interesante el tema y además, bueno, son estas cosas que nos preguntamos todos los días. Y pensando en estas cuestiones que nos preguntamos todos los días, Sí. mucha gente descarga libros, música, películas por internet. ¿Qué reflexión nos podés aportar sobre este tema? Porque todo el mundo dice, esto está bien, está mal, estoy cometiendo un delito. Si lo que yo descargo es gratuito, Sí, no pago derecho de autor, bajo una película, bajo un libro, bajo algo que tiene derecho de autor, soy categórico y es delictivo. No hay vuelta que darle. O sea, que sea fácil o que sea posible acceder a una cantidad de producciones cinematográficas en forma gratuita, que yo pueda acceder en forma gratuita a libros que tienen derecho de autor, no me habilita a mí a bajarlos. Y en esto quiero decir, hay que ser absolutamente claro. El autor, el representante de la obra artística, literaria, cinematográfica, etcétera, musical, es el que tiene el derecho. Y es el que debe disponer, incluso si quiere regalarlos. Pero no puede haber una tercera persona que facilite esa descarga, porque eso estaría pasando los derechos de autor. Siempre digo que sea fácil o que sea posible, claro, no quiere decir. No me habilita a mí a que eso sea legal. Que hoy en día, y esto es de ya súper conocido y totalmente público, que es posible bajarlo. Pero también yo te diría que es posible, si un auto está estacionado en la calle y tiene la llave puesta, subirte y Claro. salir. Ahora, la pregunta es, ¿esa acción me hace ser dueño de ese titular de ese auto? Te diría que no. No, claro. Entonces, lo que hay que tener claro es que los derechos de autor siguen estando bajo la ley argentina y muchísimas leyes internacionales en cabeza o del autor o de su representante. Y son ellos los que tienen que decidir hasta dónde dan eso. Es más, podría el autor decir, y tendría que tener mucha más facilidad, en eso estoy de acuerdo, decir, tener más libertad. Es decir, hay autores que escriben para hacer conocida su obra, no por Claro. un fin económico. Entonces, si quisieran hacerlo, si quieren hacerlo en forma gratuita, adelante. Está en su derecho. Pero fíjense que siempre digo lo mismo, el que está en cabeza de la titularidad y que decide si cobra, si lo hace gratuito, si lo distribuye por papel o en forma electrónica, siempre es el autor. Bueno, creo que esto ha clarificado bastante. Algunos se van a quedar un poquito preocupados o van a estar descubriendo, pero bueno, es bueno. Son posturas. Sí. A ver, sé que hay posturas que dicen, bueno, no, que es un bien cultural, que existe posibilidad de... Eso estoy totalmente de acuerdo. Sí, claro. Lo que pasa que siempre es de dónde se pone uno, de qué lado del mostrador. Totalmente. Si uno se pone el lado de los autores, el compositor que crea, que realiza una grabación, con X fin, no puede haber un tercero que se apodere de ese producto cultural incluso sin el permiso del autor. La mayoría hoy en día de los cantantes y grupos internacionales, es más, comienzan la distribución y en forma gratuita a través de redes electrónicas. Incluso te permiten grabar o bajar discos que salen en un CD o en una nueva composición, gratuito, el primero o el segundo. Pero lo determina el productor. Perfecto. Hasta puede ser parte de una estrategia comercial para que vos instalar o para difundir o para acá el gran cambio, masificar exactamente, acá el gran cambio fue cuando está la posibilidad ya de no adquirir el CD completo, sino que yo puedo fraccionar la cantidad de temas musicales que puedo recibir. Este ha sido el gran cambio en la industria, bueno, particularmente el tema de música. Raúl, bueno, hemos tratado muchos temas y bueno, se nos ha ido el tiempo. La verdad es que te queremos comprometer para continuar, Sí, porque la verdad que hay otras cuestiones que también queremos profundizar y además, bueno, en función también de lo que la gente nos va contando a través de la web, nunca más oportuno hablar de la web, también para seguir enriqueciendo el temario. Así que muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. No, por favor, muchísimas gracias.
En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí, Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora.